Hola amigos, ¿cómo están? Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes para compartir de la palabra del Señor. El tema que vamos a trabajar hoy es transformando al hombre mediante la fe. El libro que vamos a trabajar es el libro de Romanos, capítulo 10, el versículo del 1 al 17. Y dice: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos. Y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos, porque la ley llega a su término con Cristo y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. De la justicia basada en la ley de Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Pero de la justicia basada en la fe se dice: no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Esto es para hacer que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios le resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice: el que confíe en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que le invocan. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura: qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias, pero no todos han aceptado el Evangelio. Es como dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será que tal vez que no oyeron el mensaje? Claro que lo oyeron. Bien, hermanos, amigos de la red, vamos a orar para poner delante del Señor, que sea el Espíritu Santo el que sea redarguyendo nuestros corazones y poniendo en nuestra mente la revelación de su palabra. Padre Santo, te damos gracias en este tiempo para que tú seas, Señor, el que nos des palabra de vida. Que esa palabra, Señor, llegue a cada uno de los corazones, bendito Dios, que en esta hora están compartiendo con nosotros esta palabra, para que esa palabra tome vida en cada uno de ellos, Señor, y que sea, Señor, esparcida de principio a fin, como tú lo dices en tu palabra, bendito Dios, trayendo revelación, Señor, y entendimiento en cada uno de nosotros, para que esa semilla crezca y sobreabunde en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amigos, vamos a tomar de este tiempo. Nos damos cuenta en el pasaje que está el apóstol Pablo hablando a favor del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El apóstol Pablo quiere aportar a favor del pueblo de Israel, reconociendo que ellos son celosos en sus costumbres y todo lo que su descendencia les enseñó y les inculcó a ellos. Siempre fueron fieles a la ley mosaica, a lo que Moisés instituyó en el pueblo de Dios. Pero también Pablo tenía claro que esta convicción ellos lo estaban haciendo por su propia voluntad y no por revelación que es dada de lo alto. Esa revelación viene de Dios. ¿Qué sucedió con este pueblo? Ellos confiaron en lo que les dictaba su corazón. Y como bien dice la palabra de Dios, el corazón del hombre es engañoso, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo quiso batallar a favor de su pueblo, pero siempre resaltando la situación que había allí, la diferencia tan grande que era tratar de hacer cumplir la ley en sus propias fuerzas o
de cumplirla bajo la gracia y la salvación divina que fue dada mediante nuestro Señor Jesucristo. Vemos en Romanos 10, el versículo 3, dice: no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Allí ellos, sin conocer y entender cómo Dios proveía esta justicia que era representada mediante nuestro Señor Jesucristo, ellos procuraron establecer su propia manera de pensar, su propia voluntad, y con ello pensaron justificarse a razón de sus propios esfuerzos, pero no lo lograron. Aquel que quería cumplir la ley de Dios, no le era fácil hacerlo, no era cumplida cabalmente. En Romanos 10:4 dice: de hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que crea reciba la justicia que viene de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es esa justicia que viene de Dios? Que todo hombre y toda mujer se someta a Cristo Jesús para poder ser justificado. Y así la ley finalice la obra que empezó a través de la ley mosaica, terminando con la venida de nuestro Señor Jesucristo y toda la obra que Él hizo completa por expiación de cada uno de nuestros pecados, ¿verdad? Gracias a esa salvación, a ese regalo que nos dio Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 10:5 dice: así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Cierto? Aquí nos está mostrando el Señor a través de su palabra que cada quien que se sometía a cumplir la ley mosaica para poder hallar como esa justificación debería de cumplir al pie de la letra cada uno de los mandamientos que estaban establecidos allí. Los invito a que nos remitamos a Levítico 18, versículo 5, en donde dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Aquí nos damos cuenta que esta justicia se basaba en la ley que pudiera ejercer el ser humano mediante su propia fuerza, ¿verdad? Era un esfuerzo muy grande que tenía que hacer este ser humano para poder cumplir estas leyes. Pero ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? A darnos esa salvación mediante la gracia, por fe. Por fe somos salvos, ¿verdad? En Romanos 10:6 dice: pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo. La justicia que proviene por la fe no es nuestra, proviene de Dios mismo. Así es. Con este versículo quisieron ver o darse cuenta o mostrarle a la humanidad de que queriendo hacer las cosas imposibles, de pronto esto no ocurriera, porque es imposible para el hombre tratar de hacer en sus fuerzas lo que es posible para Dios. Dios es el único que puede darnos las cosas que para el hombre es imposible. En Romanos 8 dice: ¿qué afirma entonces? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta palabra, que es la palabra de Dios, es revelada ¿para qué? Para crear, para tener en el ser humano la fe, para aumentar la fe. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Debe ser, esta palabra, el Señor nos invita a que debe ser predicada a los hombres, ¿para qué? Para salvación. Que todo el que oye esta palabra y la recibe en su corazón y la hace vida en su vida, tiene la gracia divina delante de Dios. En Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Confesar qué es? Confesar es decir con nuestras propias palabras, desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, reconocer algo, ¿sí? Darle valor a algo y darlo por sentado a través de nuestras palabras, de nuestra boca. Esta es la convicción que tenemos en nuestro corazón, que se pronuncia a través de nuestra boca. ¿Para qué? Para que haya una transformación en nuestra vida, un cambio, un estilo de vida. Allí nos estamos dando cuenta que esta palabra está haciendo vida en nuestra vida.
¿sí? Y que realmente hay una transformación en cada uno de nosotros, en ese profundo cambio de vida que suceda en cada uno de nosotros. Allí vemos reflejada la palabra de Dios, ¿sí? La fe que se ha estado dando en nuestra vida. Esta confesión de la que habla aquí, si confesares con tu boca, no es simplemente hacer una oración de fe, no es simplemente recitar palabras de nuestra boca, sino hacerlas realidad en nuestra vida. Poder hacer que esa palabra sea hecha testimonio en nosotros, que esa palabra refleje nuestras acciones y actitudes para con los semejantes, para con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, para con toda criatura que el Señor nos ha permitido compartir con ellas. En Romanos 10:10 dice: porque el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. El corazón cree, dice, y ese creer se hace efectivo en nuestra vida, ¿cierto? Pero ¿cómo conseguimos que esa fe sea hecha, que esa fe crezca en nuestra vida? Leyendo la palabra día a día. La palabra es la que nos alimenta, la palabra es la que nos da fuerzas, la palabra es la que nos da un nuevo sentir a nuestra vida. Esa palabra es la que nos vivifica, esa palabra es la que corta, esa palabra es la que da un nuevo comienzo en nuestra vida y en la vida de cada uno de ustedes. Esta fe viene acompañada de la confesión, la cual hablábamos ahora, ¿verdad? Esa confesión nos lleva a poder profundizar más en la palabra de Dios, a estudiarla. Y ese estudio que hacemos a esta palabra de Dios nos permite poder ir a proclamarla, poder ir a compartirla, ¿sí? Esta palabra es revelada a nosotros mediante el Espíritu Santo. Él es el que nos redarguye, Él es el que nos da la revelación que necesitamos, y esa revelación es hecha a través de nuestra vida para llegar también a otras personas que no conozcan de la palabra de Dios y quieran ser llenas de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos enseña que somos justificados por la fe. También nos enseña que a través de esa confesión somos salvos, ¿verdad? Y que esa confesión se hace efectiva en nuestra vida. En Romanos 10:11 dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Si nosotros ponemos la confianza en el Señor y en todo lo que Él hace a través de nuestra vida, no seremos defraudados. Él nunca nos abandonará. Él es fiel siempre para estar ahí guiándonos a toda verdad, para estar protegiéndonos, para estar dándonos la libertad que necesitamos, siempre y cuando nosotros la anhelemos de corazón, siempre y cuando nosotros estudiemos su palabra y nos comprometamos a escudriñar las Escrituras tan profundo que eso nos llegue hasta los tuétanos, como dice la palabra de Dios. Todo hombre que ponga la confianza en el Señor y la obediencia en Él nunca será defraudado. En Romanos 10:12 dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. ¿Qué quiere decir esta palabra invocar? Invocar es clamar, es llamar, es buscar, es decir, yo te necesito. Eso es invocar el nombre del Señor. Sentir en nuestra vida la presencia de Él, que sin Él nosotros no somos nada. Para Dios, en su palabra, Él nos muestra que no hay distinción. Judíos como no judíos delante de Dios somos iguales. Para Él valemos lo mismo. El pueblo de Israel pensó que por ser judíos ellos tenían ciertos privilegios y al esforzarse por cumplir estas leyes, ellos creyeron hacer las cosas bien y no se preocuparon por ir más allá, por humillarse en delante de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que no todos creyeron, ni todos le recibieron. Mas a los gentiles Él les hizo llamado para entregarle todos los beneficios que tenía para su pueblo. ¿Por qué? Por esa misma incredulidad, por esa misma vanagloria que tenía su pueblo, de la cual no fueron humildes y en sentir esa humillación buscando la presencia de Dios. Por eso el Señor estas bendiciones decidió pasársela al pueblo de los gentiles, y allí dice que a los que menos creyó el pueblo que buscaran de la presencia de Dios, a esos Dios los bendijo. En Romanos 10:13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que crea en el nombre del Señor, que lo clame, que lo busque,
recibirá la gracia divina. Los invito para que nos remitamos a Joel 2:32, que allí nos está rectificando el Señor esta palabra. Y dice: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los vivientes estarán los que el Señor llame. En Romanos 10:14 dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Aquí el Señor nos pone a reflexionar con estas palabras, y esto está sucediendo en muchos lugares. Hay mucha gente que dice: yo no creo. Hay mucha gente que dice: pero ¿quién es para venirme a compartir de la palabra? Y el Señor da a cada quien lo que Él crea conveniente y como Él quiera hacerlo. Lo importante es que nosotros esa fe la pongamos en Él, en creer en su nombre, en que Él resucitó de los muertos y nos dio vida eterna, en ser obedientes, en tener esa humildad que el Señor quiere que nosotros tengamos delante de su presencia, en todo tiempo, en todo lugar, en adquirir ese conocimiento y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación y entendimiento para su palabra, para poder predicarla, para poder compartirla. Esa fe crece por el oír, ya se los decía, el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Y ese oír la palabra de Dios nos lleva a escudriñar las Escrituras y a profundizar más. Y al escudriñar las Escrituras, el Señor nos da a través de su Espíritu Santo más revelación. Y esa revelación no es para dejarla para nosotros, esa revelación es para entregarla al pueblo de Dios, es para compartirla y para que todo aquel que tenga oídos, que oiga, que escuche lo que el Señor le quiere hablar. En Romanos 16 nos dice, en Romanos 10:16, dice: sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. El Señor nos muestra aquí que el profeta Isaías se hace una pregunta y dice: Señor, ¿a quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién ha creído nuestro mensaje, Señor? Pregunta. ¿Ah? No todo aquel cree el mensaje que el Señor tiene para entregar a su pueblo. Solo aquel al que le es revelada la palabra de Dios. Y para que pueda ser revelada esa palabra de Dios, debemos tener la convicción en nuestro corazón. Debemos creer en el nombre que es sobre todo nombre. Debemos de buscar su presencia. En Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esta palabra es la que penetra en nosotros. Esa palabra es la que se hace vida en nuestra vida. Y por esa palabra nosotros somos justificados. Y la fe en nosotros se engrandece. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El Señor nos invita a que esta palabra la prediquemos en todo tiempo, en todo lugar, la compartamos, la llevemos hasta los confines de la tierra. En su palabra el Señor nos enseña que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Y no habrá ni uno solo que reconozca, que ha escuchado de su palabra, que no reconozca que ha escuchado de su palabra. Siempre, en todo lugar va a llegar su palabra, hasta lo más recóndito de la tierra. El que vive la fe, vive la palabra. El que vive la palabra, hay transformación en su vida. Y esa transformación llega a muchas otras vidas, para que en ellas también haya la transformación que Dios anhela para cada uno de nosotros. Con esa palabra tocamos el corazón de las personas, llegamos a cada una de ellas, buscando siempre que Dios pueda anidar allí y que pueda dar ese resultado que Dios Padre anhela en cada uno de nosotros. Por eso, mi querido amigo, yo lo invito hoy para que estudiemos la palabra de Dios, para que busquemos de su presencia siempre y en todo lugar. No esperemos a que pase el tiempo. Tiempo es lo que menos queda. Tiempo no tenemos. Busquemos ahora la presencia del Señor. Escudriñemos su palabra. Profundicemos más en ella, que el Señor nos dará revelación y entendimiento para poder ponerla por obra en nuestra vida. No dejes de escudriñar la palabra, hermano.
Hemos entendido que la justicia es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que esta justicia es para que el hombre se someta a la voluntad de Dios mediante la obra completa que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para poder ser justificados por gracia divina. Esta gracia divina que es revelada por la fe, el invocar el nombre del Señor Jesucristo. Este corazón, el corazón del hombre, se llena de la presencia de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios, y esta palabra revoluciona y transforma nuestra mente. Da cabida a nuevas cosas, a nuevas transformaciones en cada uno de nosotros, y nos lleva a estudiar, a aprender cada vez más, cada día más, mediante la revelación que nos da nuestro Espíritu Santo, para poder dar fruto. Sin esta palabra, hermanos, no damos fruto. Sin esta palabra no crecemos como iglesia, como hermanos, unidos en la fe, buscando a nuestro Dios Todopoderoso, quien es el que llena cada una de nuestras vidas. Yo los invito para que escudriñemos las Escrituras todos los días, para que cada día sea renovada nuestra mente, para que cada día la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser. Esta es la palabra que quería compartirles en este tiempo. Ahora demos gracias al Señor por la palabra que nos ha dado hoy y la revelación a cada una de nuestras vidas. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta revelación que tú nos has dado, Señor, que esta palabra sea vida en nuestra vida, que cada día, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tú nos des la sabiduría y nos des las fuerzas para seguir luchando, para no dejar de compartir tu palabra, Señor, de principio a fin, hasta los confines de la tierra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.